Muy bien. Comenzamos justo donde nos quedamos. Bien. Lo que sigue es calcular la razón diferencial de decaimiento. Igual hay algo de chamba para llegar hasta estas expresiones. Hay que elevar al cuadrado la amplitud de transición y eso nos lleva a jugar con los cuadrivectores involucrados, regularmente calcular trazas de combinaciones de productos de las matrices de Dirac, y luego también hay que integrar sobre los momentos de las partículas que salen. Entonces, es una chamba sustancial llegar hasta estas expresiones. Aquí, igual, ya estoy escribiendo de manera muy compacta la razón de decaimiento de la corrección de relativas virtuales y la razón de decaimiento Bremsstrahlung. En ambos podemos observar nuestro factor alfa en pi para las virtuales y para las Bremsstrahlung, y también está el factorcito de omega. Este factor de omega es lo que llamamos nosotros nuestro espacio fase. Ahí están los coeficientes que aparecían en la amplitud, como el BUS, como la G, los factores estadísticos, pero también están todavía diferenciales de partículas diferenciales de energía que todavía quedan pendientes de trabajar. Nosotros regularmente en este de omega dejamos precisamente a las dos energías que quedaron allá en nuestra región cinemáticamente permitida. Está el diferencial de la energía E, la energía del leptón, y el diferencial de la energía del barión que sale. Entonces, así queda más o menos la expresión para la de gamma B, y así queda para virtuales y para Bremsstrahlung. Muy compactos. Sucede algo curioso con el proceso a seguir, donde, por ejemplo, si trabajamos las correcciones relativas virtuales solitas, aparece una expresión donde anda una divergencia en la energía del fotón. Esa divergencia es cuando tratamos de mandar la energía del fotón a cero. Y en las Bremsstrahlung también aparece ese problemita. Una divergencia, le llamamos infrarroja, que es cuando la energía del fotón se va a cero. Pero todo queda bien. ¿Por qué? Pues porque tenemos que sumar ambas contribuciones, la de las virtuales y la de las Bremsstrahlung, y sucede que cuando sumamos ambas, esa divergencia infrarroja termina anulándose. Entonces, nuestra razón diferencial de decaimiento está bien comportada. Y la he escrito así, o a la mano se las he presentado así. Seguimos teniendo el espacio fase y tenemos su contribución del orden cero, ahí anda metida. Y tenemos la corrección radiativa, que es todo lo que está acompañando al factorcito alfa en pi. En este A', podríamos decir que está metida la corrección radiativa virtual más las correcciones radiativas Bremsstrahlung, o a secas la corrección radiativa. Bien, otra cosa que también se me ha pasado es que nuestros cálculos los hacemos a primer orden en alfa en pi. Es decir, nos quedamos solamente con un fotón en las correcciones radiativas, y si nos diera el caso que a la hora de calcular la amplitud al cuadrado salieran potencias de alfa en pi, nos quedamos con la más pequeña. Y la razón es que ese factorcito alfa en pi es del orden de 1 entre 137. Entonces, si ya de por sí es pequeño, potencias de este todavía son más pequeñas. Bueno, llegamos a la razón diferencial de decaimiento. Ahí lo puse explícitamente, queda en función de E y de E2. Nosotros a esta expresión solemos llamarle la gráfica de Dalitz. Y podemos evaluarla para diferentes valores de E y de E2. Bueno, entonces una vez que ya llegamos a esa de gamma,
de ahí podemos partir para trabajar con diferentes observables físicas. Una de ellas, como les digo, es la gráfica de Dalis, que no es otra cosa que agarrar esa expresión y evaluarla en los valores de E y E2 que caen dentro de la región cinemáticamente permitida. Y entonces nos encontramos, o mejor dicho, construimos tablitas como estas, donde tenemos los valores para esa de gamma en diferentes valores de E y de E2. Está distinguida las dos regiones, si lo ven. Están los numeritos más tenues y están los numeritos en negritas. Los tenues son los que caen dentro de la región de 3 cuerpos, los de negritas, los que obtendríamos si trabajamos en la región de 4 cuerpos. Una cosa importante, hablando de la región de 4 cuerpos, ahí solamente estaríamos tratando las correcciones radiativas Bremsstrahlung. Ahí las virtuales se quedan fuera, porque como su nombre lo dice, son correcciones radiativas de 4 cuerpos. Y el fotón de las virtuales no sale. Ese se queda dentro de nuestros diagramas, dentro del proceso. Y si lo quisiéramos agregar, entonces agregárselo a nuestro diagrama de 4 cuerpos donde sale el fotón, todavía agregarle un fotón virtual. Entonces eso aumenta nuestro número de fotones en el proceso, aumenta nuestro orden alfa en pi. Entonces solamente nos quedamos hasta primer orden en alfa en pi. Entonces una es la gráfica de Dalitz, otra posibilidad son los espectros de energía. Igual, estos son extraídos de algunos trabajos, se los presento aquí. Los espectros de energía es, por ejemplo, en este caso son de leptón. No es otra cosa que integrar sobre la energía E2 y dejar esa de gamma como una función solamente de E. Y lo que obtendríamos cuando graficamos esa de gamma como función de E serían grafiquitas de este estilo. Estas representarían algo así como el orden cero, es la gráfica que está arriba, mientras que las dos grafiquitas que están abajo, la primera es la gráfica de la corrección radiativa en 3 cuerpos y la otra grafiquita sería la de la corrección radiativa de 4 cuerpos. Eh, no se alcanzan a ver del todo los valores de en el eje horizontal, pero por ejemplo, creo que alcanzaríamos a ver que en la de 4 cuerpos la gráfica se termina antes de punto 2, mientras que en la de 3 cuerpos va más allá de punto 2. Y esto se entiende porque la región de 4 cuerpos será una esquinita por acá, mientras que 3 cuerpos se extiende un poquito más sobre el eje horizontal. Y bueno, aquí nos encontramos con estas curiosidades que en parte del rango de la energía tenemos una contribución positiva al espectro de la corrección radiativa y en otra parte tenemos una contribución negativa. A veces cuando nos encontramos con estas cosas, decíamos, Chirión, ¿qué pasa aquí? Resulta que nos regresamos a revisar la gráfica de Dales y sí, efectivamente, media gráfica eran números positivos, media gráfica eran números negativos. Y entonces, sí, por eso tenía que salir así. Pero luego a veces son detallitos que hasta que los vemos representados de forma como esta, nos damos cuenta de esas cosas. Bueno, entonces eso es el espectro de energía que puede ser obtenido de la razón de decaimiento. Bueno, y otras observables que ya no presento aquí son considerando la polarización del leptón o la polarización de la partícula inicial o la polarización del barión saliente. Esto, o bueno, para considerar esas polarizaciones, la polarización no es otra cosa que su spin o la dirección de su spin. Hacia dónde sale orientado el spin respecto de los momentos de las partículas, o al revés, cómo salen expulsadas las partículas respecto de la dirección del spin. Entonces necesitamos conocer la dirección del spin de la partícula. Y para ello es necesario introducir lo que llamamos el proyector de spin. Se me fueron unos paréntesis, no sé por qué.
El proyector de spin es 1 menos gamma 5, todo multiplicado por eso. Y la forma en que lo introducimos es, en esencia, proyectando el espinor de la partícula con este operador phi. Entonces, algo de lo que no comenté es que varias de las cosas que tenemos que hacer para llegar a la amplitud de transición es sumar sobre los espines de las partículas. Perdón, para llegar a la razón de decaimiento, sumar sobre los espines de las partículas, considerando todas las posibilidades de orientación. Bueno, si nosotros estamos interesados en saber la dirección del spin, entonces habrá que quedarnos con alguna dirección en particular. Por eso utilizamos nuestro proyector de spin. Entonces el cambio es este, cambiar el espinor por su sigma u. Y eso ya nos deja todavía vivo en las expresiones la dirección del spin de las partículas. Y podemos jugar con esa dirección de spin y ver cómo se relaciona la dirección del spin con el propio momento de esa partícula o con el momento de otras partículas. Entonces, aquí hablé de la polarización del leptón, pero igual podríamos hablar de la polarización de cualquier otra de las partículas involucradas en relación con el spin de alguna de ellas. Introducir este proyector nos lleva, por ejemplo, a que nuestra razón de decaimiento la podemos partir en dos cachitos, una de gamma I, una de gamma S. La primera parte es algo que no depende de spin, mientras que la segunda parte, ahí anda el spin por todos lados. En cada sumando de la de gamma S, ahí está el cuadrimomento de spin. Bueno, afortunadamente, también llegamos a expresiones más o menos compactas, aun cuando se incluye el spin de las partículas. Bueno, esta de la polarización deja abierto a muchas posibilidades de análisis. Aplicaciones. ¿En qué podemos utilizar todas estas observables físicas de las que he platicado? Bueno, como se dieron cuenta, en las expresiones para la amplitud hay varios parámetros que andan por ahí, entre ellos los elementos de la matriz CKM, pero también están los propios factores de forma. Esos factores de forma se proponen en la teoría que los vértices de interacción deben tener esa estructura que se les dio, una contribución que vaya como gamma mu, una contribución que vaya como la sigma mu no, pero cada una de esas contribuciones llevaría un peso en el proceso. Ese peso son los factores de forma. Por ejemplo, si a la hora de calcular esos factores de forma, el de la gamma mu fuera mucho más grande que el de los otros, pues quiere decir que en esa interacción domina una interacción del tipo vectorial de la gamma mu. Si dominara la sigma, pues entonces es tensorial con la sigma mu no. Entonces, parte de nuestro trabajo precisamente es dar expresiones que pudieran ayudar a determinar esos factores de forma. En el caso de los variones son 6, 3 Gs y 3 Fs. En el caso de los mesones solamente son 2 F más y F menos. A veces suelen combinarse y trabajar simplemente con un G, que es el cociente de ellos dos. Y en el caso de los elementos de la matriz, pues ahí está metido. Dependiendo del proceso que vayamos a tratar, será el vértice de interacción con el cual lidiar, perdón, el elemento de matriz con el cual lidiar. Y también se podrían dar, o bueno, podrían ayudar las expresiones a, a precisar estos valores. Ustedes saben, creo yo, que a estos niveles eh, las incertidumbres en las mediciones son grandes, a veces. Entonces nos gusta tener la mayor cantidad de información para tratar de reducir esas incertidumbres. Y claro, también otra posibilidad está analizar los posibles rompimientos de simetría
de paridad, conjugación de carga, invariancia temporal. Y ya, para irnos como conclusión, aunque la teoría es relativamente sencilla, es teoría basada en componentes vectoriales y axiales de las interacciones, tiene mucho valor, pues es capaz de abordar y dar información sobre factores de forma, sobre los vértices de las matrices KM, e incluso también puede llegarse a comparar con otro tipo de teorías. Y además puede ser aplicable a, puse ahí solamente el octete de variones, pero al decuplete o a las partículas considerando los 6 quarks, también podría ser útil la aplicación de este tratamiento. Y bueno, aquí doy por terminado lo que quería decir. Okay, pues le agradecemos mucho al doctor Neri. Y ahora viene la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no, todo bien claro. Ponen alguien, Luis Delgadillo. A ver, Sí, Hola, doctor. sí. dígame. Primero que nada, pues muy interesante la charla. Primero, esta parte fenomenológica de vector axial es por la parte de la corriente débil, ¿verdad? Sí, Del neutrino y el de ahí electrón. se parte. Sí, los vértices de interacción se construyen obedeciendo esa teoría también. De lo que mencionaba para obtener el espectro, ¿es posible obtener el espectro, digamos, del neutrino si viene de un kaón, a lo mejor que decae en un pión, electrón y neutrino? Sí, yo presenté expresiones, nosotros regularmente las dejamos en términos de la energía del leptón y del barión que sale, porque en principio son las partículas que más fácil podrían detectarse. Pero en general se puede dejar entre cualquier par de partículas, incluyendo el neutrino. Digamos, por esta parte, digamos, de experimentos de oscilaciones de neutrinos que a veces, digamos, uno quiere determinar, no sé, el flujo o el espectro de, digamos, el neutrino electrónico, y ya después para detectarlo a lo mejor igual electrónico o no, dependiendo de su cambio de sabor. Y otra pregunta era de que si se podría más o menos poner cotas, digamos, a modelos que tengan, no sé, como un neutrino estéril o algún tipo de fermión, digamos, que no es del modelo estándar, pero que existe, digamos, o hay como que está tentativo para, por ejemplo, explicar la masa de los neutrinos. A veces se agrega este neutrino derecho. No sé si con estos formas de decaimiento se podrían poner algunas cotas o se podría investigar algo acerca de estos procesos. Probablemente sí. Algo de lo que nosotros hicimos en nuestros procedimientos es que la masa del neutrino siempre la hicimos cero. Cuando analizamos nuestra conservación de energía, por ejemplo, para la región cinemática, ahí tomamos la masa del neutrino como cero. Pero por ahí quisimos hacer algo pensando en que las partículas que salen todas tuvieran masa. Y no digo que no se pueda, pero sí las cosas se complican. Okay. Pero yo creo que sí, podría ser susceptible. Okay. Ok. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Quién levantó la mano? Bueno, ya que no hay otras preguntas, yo te quería preguntar, ¿se tiene algún resultado experimental de esto? Como tal resultado experimental, podríamos decir que tenemos para la razón de decaimiento. Fue una observable de la que no platiqué. La razón de Sí. decaimiento total. Sí.
de todas las partículas se tiene la razón de decaimiento o se tienen los llamados branching ratio que les llaman, que es como la contribución a la razón de decaimiento, pero solamente de estos procesos. Entonces se tiene ese tipo de resultados experimentales. También he visto resultados experimentales para la polarización. ¿Y coinciden con lo que han calculado? Sí, no, como les digo, hay incertidumbres, Sí, hay pero una dentro de las incertidumbre enorme. incertidumbres, Sí, sí cuadran. sí cuadra. Interesante. Bueno, pues si no hay más preguntas, te agradezco mucho, Miguel. Ha sido muy interesante. Te damos agradecimiento de nuevo. Tienen apagados sus micrófonos, o sea que no se oyó el aplauso general, pero ahí te lo están poniendo en las manitas que se ven en el. Muy bien. Ok, pues nos despedimos de ti. Yo me quedo con los estudiantes porque tengo que hacer unas cosillas ahí con ellos. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. No hay de qué. Fue un gusto. Muy amable. Cuídense todos. Nos vemos, profesor. Ok. Hasta luego. Hasta luego.